don Diego Fernández de Ceballos dio declaraciones que demuestran varias cosas. De que sí hay acuerdos en lo oscurito cuando le conviene o cuando no le conviene a la mafia del poder, que sí tiene largos brazos en esa mafia del poder Diego Fernández de Ceballos, que es puro cuento. Esto es lo más importante, creo yo, que destapan las declaraciones del jefe Diego Fernández de Ceballos, que es puro cuento lo que venía señalando Ricardo Anaya sobre un pacto entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Esta tontería que le dio vuelo Jorge Castañeda, uno de los asesores principales de la campaña de Ricardo Anaya, que el peje, que Andrés Manuel López Obrador ya había pactado con Enrique Peña Nieto para darle impunidad cuando dejara el puesto, para no perseguirlo. Y muchos cuestionábamos, ¿cómo es posible que se hable de un pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto? Por más que haya cosas extrañas, algunas declaraciones de Jacob Polensky, la presidenta de Morena, el propio Andrés Manuel que decía que ya no iba a hablar de Peña Nieto, pero ayer lo que destapa el jefe Diego Fernández de Ceballos es que no hay un pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, porque dice Diego Fernández de Ceballos que ellos están dispuestos a un pacto con Enrique Peña Nieto con tal de que el orate, así dice, con tal de que el orate de Andrés Manuel López Obrador no llegue a la presidencia. Ya le voy a preguntar su opinión a la doctora Leticia Calderón Chelius, a Toño, a Ricardo, a todos aquí en Sin Censura, pero primero escuchemos a Diego Fernández de Ceballos decir miren, yo nada más voy a decir una cosa. Si Andrés Manuel López Obrador hubiera llamado orate o hubiera utilizado este lenguaje bélico contra sus contrincantes, lo hubieran tachado de lo que usted ya sabe, Andrés Manuel López Obrador. Hay que ser sinceros. Este lenguaje bélico ofensivo que utilizó el jefe Diego Fernández de Ceballos es exclusivo para ese sector de la clase política que se siente por encima de todas las cosas y de todos los mortales. Escuche al jefe Diego Fernández de Ceballos. No se le puede entregar el país a un iluminado. Si esto es pactar con el PRI o con el gobierno para que no llegue López Obrador, habrá que verlo. Lo cierto es que para nosotros cualquier opción será mejor o menos mala que entregar el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata. Escuche bien lo que dice el jefe Diego Fernández de Ceballos. Cualquier opción será menos mala, será mejor que entregarle el país a ya sabes quién. No se me mande, mi viejito. Quiero que lo volvamos a escuchar, Ricardo, si me permites, porque en medio de este cruce de acusaciones entre el PRI y el PAN, muchos también podríamos pensar que se trata de, pues, un pinche circo, un circo político. Y también fue circo lo que decía Ricardo Anaya de que López Obrador tenía un pacto de impunidad con Peña Nieto, o al menos que haya dado el viejazo Diego Fernández de Ceballos, que ya esté tan senil que se le olvidó que el discurso oficial de su candidato era que el que tenía un pacto con Enrique Peña Nieto era López Obrador. Estas son las declaraciones importantes que le presento el día de hoy aquí en Sin Censura. No se le puede entregar el país a un iluminado. Si esto es pactar con el PRI o con el gobierno para que no llegue López Obrador, habrá que verlo. Lo cierto es que para nosotros cualquier opción será mejor o menos mala que entregar el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata. ¿Lo traicionó la conciencia a Diego Fernández de Ceballos? Él habla de que no descarta un pacto entre Ricardo Anaya y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todo con tal de que el psicópata orate, el iluminado de López Obrador, no llegue a la presidencia. Están desesperados porque siguen saliendo encuestas
que colocan a López Obrador muy adelante de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade. Bueno, triste, hay que ser sinceros, y obviamente con todo mi sarcasmo, triste que haya cada vez más empresarios que se manifiestan en contra de López Obrador y muestran su rechazo públicamente a la idea de López Obrador presidente. Ahora son los dueños de Soriana e Interceramic los que le entran a esta guerra sucia de todos contra López Obrador. Este es el dueño de Soriana, Pedro Martín Bringas, quien circula en redes diciendo cualquier barbaridad. Se suma su voz a la de otros empresarios que hablan en rechazo contra Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Anaya es mi candidato. Ricardo Anaya, yo lo avalo. Yo meto las manos al fuego por él. Es una persona honorable, es una persona distinguida. Es el primer candidato que hemos tenido en la historia que sea digno de representar a este país. No dejemos esto en manos de corruptos, malditos, asesinos. Y ahora otro peor, que es Andrés Manuel López Obrador. Un tipo que no entiende ni la O por lo redondo, que no arregla un café, que no sabe nada de finanzas. Seguro conocerán la triste situación de Venezuela, donde muchas empresas, entre ellas Almeida, algunas mexicanas, fueron expropiadas por el gobierno de Chávez y Maduro, tratando supuestamente de ayudar a la gente, sobre todo dizque ayudar a los más necesitados. La realidad es que las empresas buscaron otros mercados en otros países y sobreviven. Sin embargo, fueron los obreros venezolanos los que se quedaron sin empleo. Yo estoy con Ricardo Anaya, porque estoy convencido que la mejor opción para la clase trabajadora, los emprendedores y sobre todo para aquellos sectores que más necesitan de una economía creciente y sana. Bueno, a ver, ahí le va. Al presidente de Interceramic, al dueño de Soriana. Ahora, ¿qué piensan luego de que el presidente del Senado, un panista, Cordero, haya presentado una denuncia contra Ricardo Anaya formalmente en la PGR para que se le investigue por presunto lavado de dinero? Ahí le va. Así va más o menos la tragicomedia o traficomedia, como le llamo yo, de los panistas. Un panista dice que meterá a Peña Nieto a la cárcel, Ricardo Anaya. Otro panista dice que hay que pactar con Peña el que dice pactar con Peña es Diego Fernández de Ceballos. Y el tercer panista, el senador Cordero, dice que hay que denunciar al primero, a Ricardo Anaya, para meterlo a la cárcel. Nuevamente, este es el guión de la tragicomedia panista. Un panista, Ricardo Anaya, dice que meterá a Peña Nieto a la cárcel. Otro panista, uno de sus asesores, Diego Fernández de Ceballos, dice que hay que pactar con Peña Nieto con tal de que el orate de López Obrador no llegue a la presidencia. Y un tercer panista, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, denuncia al primero para meterlo a la cárcel. ¿A qué panista le creemos? Señoras y señores, al que dice que va a meter a la cárcel a Peña Nieto, al que dice que hay que pactar con Peña Nieto, o al que dice que hay que meter a la cárcel al candidato del PAN. Hágame usted el pinche favor. Lo cierto es que el PAN ya se les echó a perder. Estas son las declaraciones de Ernesto Cordero al presentar precisamente la denuncia ante la PGR contra Ricardo Anaya. Ahora, llega evidencia nueva, que es el video que todos vimos de Barrero, donde con toda claridad uno de los Barrero vincula a Ricardo Anaya en esta red de lavado de dinero y de tráfico de influencias. Lo que yo le estoy pidiendo al procurador son tres cosas. Una, que tome en consideración y en las investigaciones este video, donde se vincula sin ninguna ambigüedad a Ricardo Anaya en la red de lavado de dinero. Dos, que llame a declarar a los Barrero y a Ricardo Anaya. Y tres, que pida a la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya,
También hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia. Creo que ya hay demasiada evidencia que no se puede soslayar, que se tiene que investigar, y yo le estoy pidiendo a la Procuraduría que haga su trabajo. Yo como ciudadano hice el mío, tuve el valor de presentar esta denuncia. Yo le pido a la autoridad que actúe como debe de ser, procurando justicia, impartiendo derecho, y que actúe como esperamos. ¿Esta denuncia se anexa a la anterior? ¿A la que es correcto. Esta denuncia se anexa a la denuncia presentada por los creadores del esquema de lavado de dinero que se presentó hace algunos meses, donde ellos también señalan que este esquema fue ideado por los Barrero para favorecer a Ricardo Anaya. Yo creo que ya hay muchísima evidencia, y lo menos que esperamos es que estas son líneas de investigación que nos permitan deslindar responsabilidades y saber si Ricardo Anaya es un delincuente, lavador de dinero, o no lo es. Yo lo único que quiero es que esto se averigüe y se aclare pronto. ¿Será porque Ernesto Cordero es más priista que panista? Uno de los rebeldes del PAN contra la candidatura de Ricardo Anaya. ¿Será porque es más fuerte la amistad con José Antonio Meade? Explíqueme usted. Lo cierto es que se presentó esta denuncia y no fue ni Andrés Manuel, no fue ni siquiera gente del PG, no fue gente de Morena. Entre ellos se están despedazando. Por eso el morbo va a ser importante para determinar cuántas personas van a ver el debate presidencial de esta noche. Esta noche, el tercer y último debate entre los presidenciables en México. Y más importante aún, determinar si la posibilidad que planteó Diego Fernández de Ceballos de pactar con el gobierno de Enrique Peña Nieto con tal de que el orate, así lo dice el viejillo, que el orate de López Obrador no llegue a la presidencia, que todo con tal de que no llegue a la presidencia López Obrador. Vamos a ver si se consuma, porque el escaparate más importante sería el tercer debate, para que Ricardo Anaya diga, pues yo apoyo a Meade, o para que Meade diga, yo apoyo a Anaya, o para que el Bronco diga, ¿saben qué? Pues yo me sumo a tal o cual. Este será el escaparate más importante a menos de 3 semanas del 1 de julio.